curso de teoría del proceso. Sin embargo, por ser temas del programa de procesal civil, pues estaremos abordándolo el día de hoy. No sin más, recordarles a ustedes que la semana pasada, en la sesión del día jueves, estuvimos ya introduciéndonos en los aspectos muy generales del proceso civil, entendiendo y conociendo la diferencia entre el derecho procesal, el derecho sustantivo, entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo, que son temas pues que son de interés para entrar en o introducirlos ya en estos aspectos del proceso civil. Cuando nosotros vamos a promover una acción, porque lógicamente no hemos logrado resolver una controversia de manera amigable, entonces yo les decía en la sesión anterior, tenemos que recurrir como último extremo a quienes nos pueden administrar justicia. Es decir, nosotros tal vez en la época muy antigua, seguramente en la época muy antigua, pues se recurría ante el anciano del pueblo, ¿no? Le daban autoridad al anciano del pueblo. En la época del matriarcado a la madre, en el patriarcado al padre, seguramente. Pero el Estado ha monopolizado el sistema de justicia desde el momento en que el Estado comenzó a surgir. Antes de que surgiera el Estado, pues el sistema de justicia se resolvía a través de la autotutela o la legítima defensa, lógicamente mediante actos violentos, de tal manera que el más fuerte era el que tendría que ganar y ejercer un derecho sobre el más débil. Pues entonces hoy vamos a hablar sobre esa figura importantísima del juez o del magistrado, que es en conclusión la persona que a nosotros nos puede administrar justicia, dándonos la razón y haciendo cumplir lo que el juez decida. Es lo que nosotros vamos a conocer en el transcurso de esta exposición como la jurisdicción. Pero todo juez no puede ser un juez súper poderoso, en el entendido de que pueda administrar justicia en cualquier parte del país, en cualquier materia, en cualquier territorio, por cualquier cuantía, sino que eso se limita a través de la competencia. Entonces, los temas que vamos a abordar hoy son el tema de la jurisdicción como el todo y el tema de la competencia como la especie. Como estaba diciéndoles desde un principio, pues en épocas muy antiguas y muy remotas, el mecanismo para la solución de los conflictos era a través de la legítima defensa, el mecanismo de la venganza, el mecanismo de la autodefensa o la autocomposición. La época primitiva, el más fuerte era el que tenía que, lógicamente, que ganar por un sentido común. Y si ustedes pues se recordarán, el único pasaje bíblico que aparece donde un débil le gana a un fuerte es el caso de David contra Goliat. Pero normalmente eso es. Entonces, si el sistema de justicia no se monopolizara en un ente capaz de hacer cumplir forzosamente sus resoluciones, entonces no podría haber certeza, ni podría haber paz, ni podría haber tranquilidad. Solo pensar que usted tenga que enfrentarse ante un todopoderoso que lo deja con características de indefensión y por supuesto con casi una segura pérdida dentro del proceso. Entonces, cuando surge el Estado, mis estimados amigos, yo les decía, lo leí en alguna oportunidad, realmente surge con dos organismos. Un organismo que crea las condiciones reglamentarias, dicta las reglas de convivencia, que es el organismo legislativo, el que legisla, el que dice qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué es prohibido, qué no es prohibido, y por el otro lado un organismo ejecutivo que lo que hace es prestar servicios. Yo ya me imagino, en la época romana, cuando empezaba el Estado, pues lógicamente había que crear calles, había que crear condiciones de vida para la población, y en este caso, pues, quien ejecutaba debe haber sido el organismo ejecutivo, representado por el emperador o quien ustedes fueran. En el transcurso, en el devenir de ver que efectivamente la ley del más fuerte prevalecía sobre la ley del más débil, entonces surge la necesidad y la imperiosa necesidad que el Estado monopolice el sistema de justicia. Y es ahí donde aparece la palabra jurisdicción. Y por consiguiente también aparece el organismo judicial. El organismo judicial, pues, es el tercer organismo encargado de eso, de la administración de justicia. Se monopoliza a petición de los ciudadanos que sea el Estado el que administre la justicia. De tal manera que aunque se enfrente un David frente a un Goliat, sea el Estado el que mediante principios de igualdad
permita en un debido proceso y pueda condenar o absolver, no importando la condición económica ni el poderío que pueda tener una persona frente a otra. Y por consiguiente, entonces, el sistema de justicia se monopoliza. Y se trata de evitar con esto, por supuesto, que las personas hagan justicia con mano propia. Ya se prohíbe la venganza para poder resolver los conflictos y con esto, pues por supuesto, tratar de mantener una paz, que aquí, como vamos a ver más adelante, es uno de los objetivos de esta institución. Esta institución de la jurisdicción proviene del latín jurisdicción, que es la acción de decir o declarar el derecho, es decir, es un mecanismo para decidir a quién le corresponde el derecho. Yo, en mi casa, si yo voy a mi casa y trato de resolver un conflicto, si ustedes nos trasladamos realmente a la vida cotidiana y nosotros nos vamos a nuestra casa, ahorita que salgamos, somos los hermanos mayores y encontramos un conflicto entre los hermanos menores, en cierta forma nosotros nos convertimos en los que vamos a decidir sobre ese conflicto. Yo he puesto muchas veces este ejemplo como una parte introductoria de este curso, porque en nuestra misma casa puede suceder eso. Mis hijos ya no son pequeños, ya todos son mayores y son profesionales, pero yo ya me retrotraigo a la época en que tenía mis hijos pequeños y cuando yo llegaba a mi casa me encontraba con que uno alegaba que la otra le había pegado, le había jalado el pelo, lo había lastimado, etcétera, etcétera. Y entonces yo, pues, actúo ahí como un juzgador, como el que administra la justicia y trato de escucharlos. Entonces, acá la función esa del padre dentro de la familia en el Estado la ejercen los jueces. Son los jueces los que van a decidir si usted tiene o no tiene la razón. ¿Por qué? Porque son los jueces los que están investidos de esta función jurisdiccional. Entonces, la función jurisdiccional está asignada a ciertos órganos del Estado. Les decía que es un monopolio, y ese monopolio está en el organismo judicial. ¿Representado por quién? Primero, la Corte Suprema de Justicia, que es el ente supremo, integrado por 13 magistrados. Luego, las salas de apelaciones, que pues son los entes supremos en las instancias normales de un proceso que tiene dos instancias, la segunda la conocen ellos, y luego representado por los jueces, tanto los jueces mayores como los jueces menores, es decir, jueces de instancia y jueces de paz. Entonces, cualquier conflicto que nosotros tengamos y querramos solucionarlo, ya no se puede, porque no se puede por la vía de los acuerdos, de las conciliaciones, de las mediaciones, será a través de la decisión de un juez. Decisión que surge en virtud de la jurisdicción. Entonces, la palabra jurisdicción tiene varias acepciones. De hecho, alguien lo confunde, y es cierto, como jurisdicción como un ámbito territorial. Es decir, alguien dice, y es de la jurisdicción de la zona 6, o está en la jurisdicción de la zona 7, tratando de confundirlo como un sinónimo de territorialidad. Pero la jurisdicción que yo estoy explicando, estimadas amigas y amigos, es la que tienen los órganos estatales llamados tribunales o jueces de poder impartir justicia. Y ojo, que es bien importante, impartir justicia con autoridad de cosa. ¿Qué quiere decir con esto? Porque esa palabra cosa juzgada, pues tendrán algunos, la recordarán, algunos están muy familiarizados, pero no es ni más ni menos que tener certeza de una decisión que no puede ser cambiada. ¿Qué sucede, para hacer una comparación, qué sucede con un organismo ejecutivo? ¿Qué hace un presidente para legislar? Pues lo que hace un presidente es dictar acuerdos gubernativos. Dicta un acuerdo gubernativo aprobando un reglamento, un acuerdo gubernativo determinando de ciertas cosas, ciertas condiciones. ¿Y qué pasa? Que el día de mañana, después de que el acuerdo ha tenido su función, pues el presidente o el que le sustituye, pues decide que lo va a cambiar y lo cambia, deja sin efecto el anterior y crea otro. El sistema legislativo funciona similar, el Congreso de la República, 160 diputados se reúnen, dan vigencia a una ley, la ley pues cobra vigencia, tiene efectos, y ese mismo Congreso u otro Congreso decide derogarlo y cambia por otra ley distinta. Pero eso no sucede con una decisión de un juez. Un juez, por ser, aunque sea el juez menor de un municipio muy recóndito dentro de la República de Guatemala, esa decisión del juez dictada a través de una sentencia que se encuentra firme, donde no caben recursos algunos, es decir, que pasa en autoridad de cosa juzgada, no se puede variar.
Es decir, eso es la certeza del sistema de justicia, porque si no existiera esa certeza, no existiría confianza en el sistema de justicia y que es importante, por supuesto, para el mantenimiento de una tranquilidad dentro de una sociedad. Importante, mis estimados amigos, la disposición contenida en la Constitución Política de la República en este artículo 203, que dice más o menos, no literal, pero más o menos dice así, que la facultad de juzgar y de ejecutar lo juzgado le corresponde con exclusividad a la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales. Por ende, la Constitución así lo dice la justicia se imparte conformidad con la Constitución y la ley de la República y le corresponde a los tribunales de justicia esa potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. ¿Qué es ejecutar? Perdón, ¿qué es juzgar? Es decidir. ¿Quién tiene la razón? Ante una controversia donde el juez tiene que hacer un análisis, decide si A o B tiene la razón. ¿Le dará la razón a A o le dará la razón a B? O podría no dar razón a ninguno. Lo que el juez no va a hacer nunca es darle la razón a los dos. O uno tiene la razón, perdón, o el otro tiene la razón, o podría ninguno tener la razón. Pero lo que no podría ser es que los dos tengan la razón. En consecuencia, esa es una facultad de juzgar. Pero perdón, pero ¿qué sucedería si el juez decide y condena a alguien a, por ejemplo, a entregar un vehículo o condena a alguien a pagar una cantidad de dinero? ¿Qué sucedería si pese a que hay una condena del juez no se pueda cumplir? Entonces, si no se puede cumplir, el sistema de justicia está acéfalo. El sistema de justicia no funciona porque solo decidió y le dio la razón a alguien, pero se quedó solo con la razón y la obligación que el juez determinó no se pudo cumplir. Por eso es que el mismo juez puede juzgar y también hacer cumplir forzosamente lo que juzga, ejecutar. Esos dos términos, juzgar y ejecutar, vamos a jugar mucho con ellos en todo este semestre. Es bien importante que ustedes los manejen. Por ciertos procedimientos se juzga, por ciertos procedimientos se ejecuta. El juez decide, por ejemplo, a través de un juicio ordinario. También decide a través de un juicio oral o de un juicio sumario. Pero la sentencia dictada en un juicio ordinario que condena a pagar 1.000.000 de quetzales de daños, o la sentencia que condena a pagar 1.000 quetzales mensuales de alimentos en un juicio oral, o la sentencia que condena a pagar 15.000 quetzales de rentas en un juicio sumario, por ejemplo, eso hay que hacerlo cumplir forzosamente. Y para ende aparece la forma de ejecutar los procesos de ejecución, donde el juez va a hacer cumplir forzosamente esa obligación. Claro, van a ver el semestre entrante, ahí lo vamos a explicar, que el requisito sine qua non para que se pueda hacer cumplir forzosamente es tener un patrimonio ejecutable, es decir, que el deudor tenga un patrimonio ejecutable, es decir, que a quien se le condenó a pagar 1.000.000 de quetzales, se le condenó a pagar alimentos o se le condenó a pagar 15.000 quetzales de renta, cuente con un patrimonio ejecutable, léase un bien mueble, un bien inmueble, salarios, cuentas de depósitos monetarios, porque vamos a hacer efectiva la obligación que el juez ha declarado a través de esos bienes que se notan de demanda o se embargan o se intervienen, como insisto, más adelante ustedes van a ir sabiendo y van a ir conociendo. Denme permiso, vamos a tratar de meter a alguien ahí más. Bueno, entonces, continuando con esta explicación, es bien importante ese artículo 203, es importante que ustedes manejen eso que a través de los procedimientos va a juzgar y se va a ejecutar. Entonces, términos muy generales que vamos a entender nosotros por jurisdicción, que es lo que nosotros, la definición que nos interesa. Es una potestad que se le ha asignado a ciertos órganos del Estado, en este caso exclusivamente al organismo judicial, para juzgar y hacer cumplir forzosamente lo juzgado. Es decir, lo que acabo de explicar hace unos minutos, va a decidir y hacer cumplir forzosamente lo decidido. Uno es juicios de conocimiento, otro juicios de ejecución. Este término de jurisdicción conlleva 3 elementos importantes que voy a explicar. Un primer elemento de la jurisdicción es el elemento subjetivo. Me refiero a los sujetos que intervienen en la jurisdicción. Quien representa la jurisdicción, amigas y amigos, es el juez. El juzgador es el ejemplo material físico de la jurisdicción. Para ser juez, pues se requiere ciertos requisitos. Quienes me están escuchando yo no somos jueces, por ende no tenemos jurisdicción. Si usted quisiera ser juez, cuando usted se gradúe, quiero decirle que tiene la posibilidad de participar en un proceso de selección. Es necesario tener 4 años de graduado y participar en un proceso de selección que convoca la Corte Suprema a través de
de una entidad, no recuerdo el nombre, y se hace la convocatoria para que usted participe para ser juez de paz. Si usted participa, gana y recibe los cursos, que son más o menos de 6 meses, y los aprueba, entonces a usted lo van a designar juez. Y por ende a usted le van a decir, señor juez, usted ahora ya tiene jurisdicción, porque ha sido designado. El juez representa eso. Hay mecanismos para ser magistrado de corte, se requiere cierta edad, 35 años, mínimo 5 años de ejercicio profesional, y poder optar mediante un proceso de selección y luego de elección en el Congreso de la República, o que usted sea magistrado de Corte Suprema de Sala de Apelaciones, o en su oportunidad magistrado de Corte Suprema de Justicia, cuando se tiene cierta edad, que son 45 años, 15 años de ejercicio profesional, usted puede ser magistrado de Corte. Bueno, pero el juez magistrado juez, representa la jurisdicción en sí. Pero esa jurisdicción del juez no podría ser válida, por ejemplo, si no hay un conflicto. El juez en su casa no es juez. El juez en su casa es un padre de familia, es un esposo. Él es juez cuando le presentan el conflicto, cuando no tiene el conflicto en su mesa y tiene que resolverlo. Y en ese conflicto hay sujetos procesales. O sea, también un elemento subjetivo de la jurisdicción son los sujetos procesales. Normalmente en los procesos contenciosos, un actor, un sujeto activo, un sujeto pasivo, llamado a los juicios de conocimiento un actor y un demandado, y a los juicios de ejecución un ejecutante y un ejecutado. Y también dentro del ámbito de la jurisdicción, pues también participan terceros, que no son sujetos procesales, pero que tienen participación también dentro del ámbito de la jurisdicción. Por ejemplo, en algunos casos, como sirviendo como prueba dentro del proceso, en el caso de los testigos o los expertos, y en otros casos inclusive decidiendo controversias, porque la ley les permite en cierta calidad y en ciertas características, cierta porción de jurisdicción, decidir una controversia en proceso arbitral, los árbitros. Entonces, los elementos subjetivos de la jurisdicción serán los jueces, los sujetos procesales y los terceros. También vamos a tener un elemento formal, que no es ni más ni menos que el procedimiento. Miren, el proceso civil es uno, porque es una serie de etapas que persiguen un fin. El proceso general, aquí lo vamos a ver más adelante, es una serie de etapas consecutivas, sucesivas, que buscan un fin. Vamos a encontrar procesos históricos, procesos filosóficos, procesos matemáticos, procesos sociológicos, pero por supuesto también un proceso judicial, que es el que a nosotros más nos interesa. Ahora, ese proceso tiene distintos procedimientos, ese es el elemento formal, el procedimiento. Usted va a encontrar un procedimiento oral o un procedimiento escrito, va a encontrar un procedimiento más largo, unos más cortos, va a encontrar los procedimientos expeditos, unos más complicados, bueno, pero dependiendo de la materia, dependiendo de la controversia, dependiendo de lo que se pretende resolver, ahí está el camino, y ese es el elemento formal de la jurisdicción, ese procedimiento, ese camino que les permite a ustedes llegar a la decisión final. Aquí vamos a conocer los procedimientos, ya les expliqué que solo en procesos contenciosos calculamos que hay 11 procedimientos. Y por último, un elemento material, que es más que todo el fin que persigue la jurisdicción. Si nosotros preguntáramos o mentalmente nos hiciéramos esa pregunta, ¿qué se busca a través de la jurisdicción? ¿Qué se busca a través de administrar justicia en un estado? ¿Qué se busca? La respuesta primaria de ustedes en su mente sería solucionar el conflicto. El señor Barriga quiere que le paguen 14 meses de renta. Como no ha sido de forma voluntaria y don Ramón no ha dado ni una muestra de querer pagar, entonces el señor Barriga va ante los órganos que le pueden administrar justicia, no va ante la iglesia, no va ante el alcalde, no va ante el más antiguo de la colonia, él va ante un juez, porque es el que tiene jurisdicción, porque el que puede administrar justicia. Y entonces llega a buscar la solución y el juez le da solución al caso del señor Barriga frente a don Ramón. Y entonces uno piensa que la función de la jurisdicción es resolver ese conflicto. Pero realmente ese es un interés secundario, es un fin secundario. El fin primario es que cuando el juez resuelve rápido, con celeridad y con certeza el conflicto, don Ramón, señor Barriga, también resuelve el de María versus Antonio, el de José versus Luis, el de fulano, y una serie de procesos, si los resuelve con celeridad, con prontitud, con eficacia, lo que se logra en esa comunidad, en ese país, en ese estado, es paz, es tranquilidad. ¿Por qué creen ustedes que en alguna época no muy lejana la gente mejor linchaba al delincuente? Encontraba al delincuente robando y lo rociaban de gasolina y lo quemaban.
o alguien que presumían que era un secuestrador, pues lo linchaban. ¿Por qué? Porque no creen en el sistema de justicia, porque dudan en el sistema de justicia. Pero ustedes van a un país anglosajón, vamos a poner ejemplo, Inglaterra, Suecia, Suiza, donde la delincuencia no es porque el sistema de justicia funciona, porque la gente cree en el sistema de justicia, porque que sabe que si va ante un juez, el juez va a decidir y va a decidir con independencia, con igualdad, y va a tomar una decisión. Y lógicamente alguien va a salir ganador, alguien va a salir perdedor, pero va a haber paz, va a haber tranquilidad. No va a haber aquí inquietud de estar pensando, es que este no me pagó, y este no me pagó, y este me debe, y este me debe, y 20, 30 años, y no existe esa tranquilidad, ese paz. Entonces, el elemento material de la jurisdicción es el fin que persigue, y el fin primordial es mantener la paz, mantener la tranquilidad en una sociedad, aunque por supuesto hay un fin secundario que es resolver el delito privado que ante él se le ha sometido. El ser juez es tener ciertos poderes. Yo siempre comparo que esto es como ser el Superman. Es decir, más rápido que una locomotora, más veloz que un avión, y su escudo es un corazón. Bueno, esto es el Chapulín Colorado, pero igual es un superhéroe con muchos poderes, en el caso de Superman, con una visión, vuela, etcétera, etcétera. Bueno, estoy haciendo una comparación muy exagerada, pero el juez tiene poder. Para empezar, el juez tiene la facultad de conocer. Si yo llego un problema porque a mí no me pagan la renta y voy con el padre, le digo, mire padre, fíjese que mi vecino no me paga la renta, el padre va a decir, ¿y qué puedo hacer? Pero usted intervenga, pues yo no puedo, si el otro quiere venir, que venga, y yo voy a tratar de ser un conciliador, voy a ser un mediador, voy a tratar de que se resuelva el conflicto sin tener que ir hasta resolver la jurisdicción, pero no tiene esa facultad. Padre está para llevar su religión y profesar sus ideas religiosas, etcétera. Eso es el sacerdote, pero no para resolver un conflicto de la naturaleza de un arrendamiento. Y voy con el alcalde municipal, el alcalde va a decir, mire, si el otro quiere, está bien, pero yo no tengo facultad para conocer. Mi labor es administrativa municipal, prestar servicios, ayudar a la colectividad, darle lo mejor a mi comunidad, a mi municipio. Pero el juez, cuando el juez llega y solo le presentamos el caso de las rentas de 14 meses de renta y se lo damos al juez, el juez determina primero, por supuesto, atendiendo a reglas de competencia, si él es competente, de lo que voy a hablar en unos minutos, si él efectivamente puede conocer. Y si las reglas de competencia le permiten, él, más que puede, debe y está obligado a conocer del conflicto. Y se apropia del proceso y del asunto. Y entonces sucede que él ya determinó que el señor Barriga y don Ramón viven donde él ejerce jurisdicción, el monto que se reclama es de lo que él puede conocer, la materia que él puede conocer es de esa materia el conflicto, y entonces el juez automáticamente tiene un poder para conocer de ese conflicto sometido a su conocimiento. Ese poder de conocimiento nosotros lo llamamos el notio, en el latín el notio, que es el primer poder de esa jurisdicción. Tenemos un segundo poder, que es el vocatio, que tampoco lo tiene el sacerdote, ni el alcalde, ni el anciano del pueblo. ¿Por qué? Porque es una forma, un poder de poder citar a las partes, citarlos a juicio, a citarlos a audiencias, citarlos a prestar declaraciones. Ese poder del juez no lo tiene nadie. Si yo voy con el alcalde, voy con el presidente de la República, le digo, mire, presidente, alguien no me quiere pagar la renta, y el presidente le manda al arrendatario una carta para que llegue, el otro no le hace caso, y el presidente no tiene forma de exigirle que llegue ante él. El sacerdote tiene forma de exigir que llegue a la otra parte ante él. El Congreso lo puede hacer con los funcionarios, pero no con un particular de exigir que llegue ante él. Pero un juez, que usted le diga a un juez, pues yo no llego, el juez ordena conducirlo si es necesario y decretar las medidas que sean necesarias para que usted comparezca ante él, porque él tiene un poder de convocatoria. Claro, un poder de convocatoria que se llama vocatio, que se une también a un poder de coerción, porque el juez puede decretar medidas coercitivas. Bueno, regreso otra vez con el presidente de la República, yo llego con él y le digo, mire presidente, evítele que ese ciudadano salga del país porque me debe. El presidente no puede ordenar a una inmigración que no lo detengan, estaría incurriendo en un delito, estaría incurriendo en un abuso de autoridad. Esa no es una facultad del juez, del presidente.
Eso no lo puede hacer el presidente, pero sí lo puede hacer un juez. Lo puede hacer hasta el juez menor, donde ordena el arraigo y la persona no salga del país. El embargo de su salario, el embargo de su casa, el embargo de sus bienes. Es decir, el juez tiene poder coercitivo. Si usted le ordenan desocupar una casa porque después del proceso ha sido vencido, si a don Ramón le ordenan desocupar el apartamento y don Ramón no le hace caso al juez, ordena el lanzamiento y con la policía llegan a sacar a don Ramón a la fuerza, porque eso es una decisión del juez. Si usted lo convocan a una declaración testimonial y usted no llega, el juez puede ordenar que por medio de la policía lo conduzcan al tribunal. Esos son poderes que tiene el juez por la jurisdicción, que no tiene ni el organismo legislativo ni el organismo ejecutivo. Es un poder que denominamos el coertio. Por supuesto que también hay un poder de decisión. Cada vez que yo le presento al juez una demanda, un memorial, el juez decide. Yo le presento un memorial al juez presentando la demanda del cobro de renta, revisa la demanda y si mira que está bien, le da trámite, decide. O si mira que le falta, que no está bien, lo rechaza, él decide. Cuando le notifican a la otra parte y la otra parte se manifiesta, el juez decide si admite o no la contestación, decide. Si el juez abre a prueba el proceso, también decide qué pruebas sí, qué pruebas no, él decide. Pero también la decisión más importante es la que decide al final, su sentencia. Porque esa sentencia hay que cumplirla cuando ya esté firme. Ese poder de decisión se llama el judicium. Cuando el juez dice, este es, y se le condena a pagar 1.000.000 de quetzales, y la sentencia queda firme, queda en autoridad de cosa juzgada, quiere decir que hay que pagar el 1.000.000 de quetzales. Ni un presidente, ni un congreso, ninguna iglesia puede decidir y ordenar y condenar y exigir. No puede, pero sí lo puede hacer el juez con ese poder de decisión, el judicium. Y por último, por supuesto que nos quedaría acéfalo la jurisdicción si los jueces no pudieran hacer cumplir forzosamente sus decisiones. Un juez condenó a pagar 1.000.000 de quetzales, el juez decidió o condenó a entregar un vehículo, el juez condenó a hacer algo o no hacer algo, y sucede que ahí se queda. Cuando le preguntan al juez, bueno, no se pudo, ahí yo decidí, pero no se pudo cumplir porque no se puede cumplir, porque no tengo un poder de exigir forzosamente el cumplimiento. Sí lo tiene. El poder tiene un poder de ejecución, el executio. El juez puede hacer cumplir forzosamente una decisión. Condenó a pagar 1.000.000 de quetzales, la persona no tiene patrimonio ejecutable, pero dentro de un año sucede que se ganó la lotería, compró un edificio y el juez le embarga el edificio y le remata el edificio y vende el edificio y le paga al acreedor. Tiene su tiendecita, pues le interviene la tiendecita, le pone un interventor, las ganancias las comienza a guardar y le paga al deudor. Le paga su carro, es un Mercedes-Benz del año 2023, se lo secuestra y lo remata y le paga al acreedor. O sea, el juez tiene una forma de hacer cumplir forzosamente, pero como yo les decía, tiene que hacerse lógicamente a futuro a través de un patrimonio ejecutable, de lo que vamos a aprender ya cuando hablemos de procesos de ejecución. Pero esos son los 5 poderes de la jurisdicción: el notio, el vocatio, el coertio, el judicium o el executio. En una época no muy lejana, hace como unos 15 años tal vez, había en España un juez de apellido Garzón, no sé si alguno de ustedes lo oyó en alguna oportunidad. Ese juez Garzón era un juez de competencia penal en España, pero se creía un superjuez, tan al extremo que él emitió resoluciones en contra de gente aquí en el país, pretendiendo procesarlos por cosas que sucedieron en Guatemala, él siendo juez de España. Los jueces no son superpoderosos, los jueces tienen limitaciones. Yo les decía que el juez es juez en su despacho, en su juzgado, pero no en su casa. En su casa el juez le dice a la mujer, ¿me traes una comida? No te la traigo, no puede, poder de coerción, poder de ejecución, poder, él no tiene poderes de eso, ahí en su casa serán otras, morales, sentimentales, amorosos, pero los poderes de jurisdicción los ejerce dentro de su despacho, pero no le da la potestad de hacer lo que él quiera. Como yo soy juez, aquí en Guatemala sucede que en el Petén hubo un problema y me lo trajeron del Petén para acá, yo lo voy a conocer. Es que yo no soy del Petén, pero igual, como soy juez, yo puedo conocer el Petén o el Tenango, San Marcos. No, al juez se le limita esa función de juzgar. Al juez le dicen, algo así, lo pongo de un ejemplo, al juez le dicen, miren, este pastel, alguna vez puse ese ejemplo en un curso de jueces,
y me salió caro porque tuve que invitar al pastel a unos cumpleañeros, pero daba un ejemplo de un pastel de Imeri, un pastel de Imeri de lote, es lo que me gusta a mí. Entonces, les decía a los jueces, los que estaban optando a ser jueces, eso lo digo hoy, ese pastel no lo puede comer nadie porque ese pastel se llama jurisdicción. Ese pastel para comerlo, el juez, pero el que puede comerlo solo puede comerlo si es juez. O sea, a ese pastel no están invitados ustedes, ni estoy invitado yo, porque nosotros no somos jueces. Pero aquel que es juez le dice, muy bien, usted es juez. Le vamos a dar un pedazo de pastel y partimos el pastel, imagínense partiendo el pastel en pedazos. Y partimos en varios pedazos. Primero, pedazos civiles, un pedazo civil, un pedazo penal, un pedazo laboral, un pedazo constitucional, un pedazo de familia, un pedazo de la niñez, bueno, jueces de todo. Y entonces le decimos a este juez, señor juez, usted va a ser un juez civil, puede tomar este pedazo es para usted, pero espérese. Y usted, juez penal, ese pedazo es solo penal y usted va a poder comer solo el penal. No puede comer los demás, solo puede comer ese pedazo. Y luego a ese juez civil le dice, bueno, de ese pedazo, que es juez civil, le vamos a dar una partecita dividida en 20, porque hay 20 jueces civiles en todos los departamentos de Guatemala, 22. Entonces vamos a partir en 22 partecitas. Tenemos una partecita que es civil en Guatemala, es civil en Zacatepeque, civil en San Marcos, civil en Escuintla, civil, ahí está. Pero además esa partecita civil de Guatemala la vamos a partir todavía un poquito más. La vamos a un pedacito más pequeño porque usted va a ser un juez civil en Guatemala, pero de paz. Y este pedacito va a ser para un juez civil de Guatemala, pero de instancia. Y entonces, si se dan cuenta, vamos repartiendo los pedazos y limitamos la función pues, de jurisdicción. La jurisdicción era el todo y la competencia es esa parte. Ese es el límite que le ponemos al juez. Usted, juez, decida, pero solo aquí, en este pedacito. Y ese pedacito es lo que nosotros vamos a conocer como competencia. Entonces, la competencia, ustedes la tienen que entender nada más como el límite de la jurisdicción. Es la medida con la que se distribuye esa actividad jurisdiccional o es la medida con la que se distribuye el pastel, el que acabo de ejemplificar. Hay una frase importante que tienen que ustedes que tener presente, todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez tiene competencia. Usted le va a decir, mire, señor juez, usted puede decir en civil, sí, pero es incompetente en penal, es incompetente en laboral, es incompetente en la niñez, es incompetente en familia, solo es competente en lo civil. Entonces usted tiene jurisdicción, pero no tiene competencia en estos ramos. Y usted, juez civil, tiene jurisdicción, administra justicia en materia civil, pero solo en materia civil en el departamento de Guatemala, no en materia civil en el departamento de Escuintla, ni en materia civil en materia de Zacatepeques. Y usted, juez civil en Guatemala, puede conocer de asuntos de mayor cuantía porque es juez de instancia, pero no puede conocer de los asuntos de menor cuantía porque esos son competencias del juez menor o del juez de paz. Entonces, todos los jueces tienen jurisdicción, por ser jueces tienen jurisdicción, pero su competencia está limitada, solo al área donde se le ha asignado, donde se le ha nombrado o donde se le ha, bueno, designado. Vamos a hablar nosotros de 3 clases de competencia y algunas de las reglas, esas reglas de hecho las tienen ustedes en su código. Yo les voy a pedir a favor a ustedes que al terminar la clase y ya preparado para el jueves me lean las reglas de competencia del artículo 1 al artículo 27. Vamos a ver, para que dejarlo bien claro, vamos a tratar de ubicarle acá, solo denme un segundito. Creo que aquí está. Este es la Constitución. Desde, desde este artículo número 1, que habla de jurisdicción 1, hasta el artículo 27, están todas las reglas de competencia. Les voy a pedir que esas 25, no, perdón, 24, disculpen, 24, hasta el artículo 24. Del artículo 1 al artículo 24 van a encontrar ustedes reglas de competencia. Quiero que la lean. Nosotros vamos a tratar de una explicación el jueves, pero quiero que la lean para que vayan entendiendo. Aquí hay reglas de competencia que son importantes y que ustedes pueden ver qué juez conoce por tal cosa, por tal otra. Y yo voy a dar algunos ejemplos y vamos a tratar de ir quedando claros sobre esos aspectos cuando ya los estemos abordando, por supuesto. Pero continuemos. Entonces, vamos a estar hablando de las clases de competencia, porque
Yo no he hecho un cálculo, mentiría si les digo que existe alguno, porque no, eso sí no lo sé, pero yo estimo de que en Guatemala actualmente hay por lo menos entre jueces, magistrados y salas en toda la República de Guatemala, 1,000, más de 1,000. Hay jueces de paz, penales, de familias, civiles, hay jueces de instancia, de trabajo, de la niñez, de femicidio, penales, laborales. Pensemos que hay 1,000 gentes, pero el caso, la controversia, solo la puede conocer uno de esos 1,000. Si don Ramón, por ejemplo, si don Ramón viviera en Escuintla, el inmueble que alquila está en Escuintla y el señor Barriga vive en Guatemala y las rentas que está cobrando son 14 meses de renta en 1,000 quetzales, yo tengo que analizar todos esos aspectos para ver qué juez es competente, pero solo uno. Yo no puedo timar y decir, me voy a ir a Escuintla o me voy a quedar en Guatemala. No. Vamos a encontrar reglas de competencia que me van a decir qué juez es competente. Uno de esos 1,000 que existen en la República. Perdón. Y a ese tenemos que dirigirnos. Perdón. Entonces, esos 1,000 jueces hay, pero solo uno va a conocer. Un tema que es importante, aprovechando recordar, me lo estoy recordando en este momento, es que existe un principio en el proceso que la justicia sigue el demandado. Como regla general, ustedes como regla general, pero hay un montón de excepciones. Como regla general, ustedes van a ir a demandar donde vive el demandado. Por ejemplo, si ya les dije que don Ramón vive en Escuintla y el señor Barriga vive en Guatemala, la regla general sería que tenemos que ir a demandar donde vive don Ramón. Si don Ramón viviera en el Petén, tenemos que ir a demandar al Petén. Si don Ramón vive en Guatemala, tenemos que demandar. Es la regla general, pero hay excepciones. Por ejemplo, si esa es una acción, pero si la acción fuera real, don Ramón vive en Escuintla, pero el inmueble está en Huehuetenango, pues tenemos que ir a Huehuetenango porque es una acción real. O sea, bienes y el bien está ubicado en Huehuetenango, aunque don Ramón vive en Escuintla y el señor Barriga vive en Guatemala. Si se refiere a cuestiones de alimentos, por ejemplo, la ley dice que el alimentista puede exigir. Entonces, si fuera un juicio de alimentos donde el padre vive en Escuintla y la madre vive en Guatemala, la madre puede escoger que sea Escuintla, pues pueda Guatemala, pero no puede ser Huetenango ni San Marcos. O es Escuintla o es Guatemala. Entonces, aquí van a ir conociendo ustedes todas esas reglas para empezar, pero yo les decía que la primera, que es bien importante, es que la justicia sigue al demandado. La primera competencia que damos es por razón de la materia, es muy sencilla, es muy práctica. Nosotros vamos a ver, ustedes busquen en la agenda o en el directorio del judicial, van a encontrar jueces penales, jueces civiles, jueces de familia, jueces de la niñez, jueces de femicidio, jueces laborales, jueces militares, jueces, todos dedicados a una materia en particular. Nosotros en mi clase o va a ser juez civil o va a ser juez de familia. Yo no voy a poner nunca un ejemplo de un juez penal, ni un juez laboral. Si yo pregunto un ejemplo, ustedes ya en mente solo tienen que decidir si es familia, que no va a ser difícil de diferenciar porque son temas de familia. Todos los temas de familia los conoce un juez de familia, pero los que no son de familia los conoce un juez civil. Si nosotros vamos al libro primero del código, al código civil, todo lo que está en el libro primero relativo a familia, todas las controversias que surgen de familia, tutela, patria potestad, adopción, divorcio, alimentos, unión de hecho, todo lo conoce un juez de familia. Pero todo lo demás, temas de derechos reales, temas de sucesión hereditaria, temas de obligaciones, es un juez civil. Entonces nosotros por razón de materia no vamos a tener mucho problema porque es un juez civil o es un juez de familia. La otra clase de competencia es la razón por la cuantía. La cuantía es un monto. Es un monto que se determina dependiendo del monto. Hay jueces mayores y hay jueces menores. El juez mayor conoce mayor cuantía y el juez menor, pues menor cuantía. La pregunta aquí es cuándo es mayor y cuándo es menor, porque hay juicios que son cuantificables, otros no. Hay juicios que no tienen un valor. Por ejemplo, un juicio de divorcio, ¿cuánto lo puedo cuantificar? Es valor indeterminado. Por decir un juicio de declaratorio no de hecho, es indeterminado. Un juicio de reivindicación de la propiedad no tiene monto. Pero si yo estoy cobrando rentas, si quiero un pago de daños, si quiero el pago de pensiones alimenticias, si quiero pago de una deuda, eso sí es cuantificable. Entonces hay que determinar primero cuándo es mayor cuantía y cuándo es menor cuantía. Los jueces menores
conocen menor cuantía? Se llaman jueces de paz. Y conocen, bueno, eso lo voy a explicar en un momento. Y los jueces mayores son los jueces de instancia, de primera instancia, que conocen de asuntos de mayor cuantía. Entonces, hay que determinar cuál es la cuantía. Bien importante, para determinar la cuantía, algunas reglas que aparecen en el artículo 7 del código que ustedes tienen que leer el día de hoy, si es posible. Primero, por ejemplo, no vamos a computar intereses. Si yo, por ejemplo, perdón, ya me fui un poquito. Si yo, por ejemplo, quiero cobrar 1.000.000 de quetzales más intereses, entonces el juez competente es el que conozca de 1.000.000. Voy a poner más sencillo, de una vez me voy a adelantar. Por ejemplo, en la capital, la mayor cuantía son 50.000 quetzales, un centavo, para arriba. Eso es la mayor cuantía. Y la menor cuantía es 50.000 quetzales hacia abajo, a un centavo. Entonces, si suponemos yo tengo una deuda de 50.000 quetzales cabales o una deuda de 49.000 quetzales, pero además también intereses, si los intereses son 10.000 más, podría decir son 49 más 10, son 59, entonces es un asunto de mayor cuantía. No, porque la regla dice que no se computan intereses. Entonces, como tengo 49, no computo intereses y el juez competente va a ser el de menor cuantía porque son 49.000 y no son los 50 en la capital. Igual, cuando se demandan pagos parciales, el valor se determina por el contrato respectivo. Regreso al mismo ejemplo. En la capital, la mayor cuantía es 50.000, un centavo para arriba, y la menor cuantía es 50.000 para abajo. Suponiendo que yo tengo un contrato de 100.000 quetzales, pero actualmente solo me deben 20.000, la pregunta es que el juez competente es mayor o es menor. Conforme a esta regla, como se está pidiendo un pago parcial, que son solo 50.000 o lo que dije, pero quiero determinar el valor de la cuantía, dice la ley que tengo que irme conforme al contrato original. Entonces, si el contrato original decía que eran 100.000 y solo me deben 20.000, yo tengo que irme por los 100.000 y el juez competente es el que conozca de 100.000, no el que conozca de 20.000. Cuando son rentas, pensiones o prestaciones periódicas, el importe se determina en forma anual. Aquí me explico. Don Ramón le debe al señor Riga 14 meses de renta. Le voy a poner a 3.000 cada renta, son 14, 28, 38, 44.000. Vamos a ver, estamos así, ¿no? 14, 28, 38, 42.000. Entonces, 42.000 quetzales es el cómputo que aparentemente me debe don Ramón, de 14 meses de renta, pero el cómputo lo tengo que hacer por el valor anual. Entonces tengo que multiplicar no los 3.000 por los 14, sino los 3.000 por los 12, que es el importe anual. Entonces, cuando hay un cobro de rentas, pensiones o pagos periódicos, ustedes para determinar la cuantía tienen que multiplicar el pago mensual, la renta mensual, el pago periódico mensual por 12. Aunque sea por 20 o 30 o 40 meses lo que se debe, la multiplicación es por 12 para determinar cuál es la cuantía, si es mayor o si es menor. Si hay varias pretensiones, pues el monto es el que asciendan todas las pretensiones estas. Denme un segundo, por favor, vamos a darle ingreso a alguien que todavía quiere ingresar. Varios quieren ingresar. Algo tarde, pero bueno, vamos a darles ingreso. Entonces, acá vamos a encontrar nosotros estos aspectos que estoy mencionando, siempre tengan muy presentes por razón de cuantía hay jueces de paz y hay jueces de instancia. Los jueces de paz conocen asuntos de menor cuantía, por eso se llaman jueces menores, y los de instancia conocen asuntos de mayor cuantía. Ahora hay que determinar cuándo es la cuantía, cuándo es menor y cuándo es mayor. El Código Procesal Civil y Mercantil empezó diciendo que la cuantía eran 500 quetzales. O sea, cuando el código empezó en vigencia en 1965, los jueces de paz conocían de 1 centavo a 500 y los jueces de instancia de 500, 1 centavo para arriba. En el año 84 hubo una reforma en el gobierno de facto y se modificó la cuantía, entonces se puso en 2.000. Un juez de paz conocía de 1 centavo a 2.000 y un juez de instancia de 2.000, 1 centavo en adelante. Pero el mismo artículo 7 u 8, 7 establece que la Corte puede modificar esas cuantías y efectivamente la Corte lo ha hecho en varias disposiciones de la Corte. Ustedes en sus códigos físicos
al final de sus códigos encontrarán esos acuerdos de la Corte, que han modificado las cuantías y las han determinado en otra forma. Entonces, en esas conformidades, esos acuerdos de la Corte, encontramos primero un acuerdo que dice que la cuantía en la capital, ojo, esto solo aplica en la capital, se determina de la siguiente manera. La menor cuantía es hasta 50,000 quetzales. Por consiguiente, la mayor cuantía es lo que pase de 50,000 quetzales. Entonces, si un asunto es de 1 centavo a 50,000 quetzales exactos, el juez que conoce en la capital es un juez de paz. Pero si la cuantía es de 50,000 quetzales, 1 centavo para arriba, el juez que va a conocer es un juez de primera instancia. Bien importante eso. En la capital ya la conocen ustedes cuál es, el municipio de Guatemala. En el municipio de Guatemala, conoce un juez de paz hasta 50,000 quetzales. Y un juez de instancia de 50,000 en adelante. 50,000, 1 centavo en adelante. Ahora, ¿qué pasa en las cabeceras departamentales, que no es la capital? Por ejemplo, en la Antigua, que es cabecera departamental de Zacatepeques, en Escuintla, que es cabecera departamental de Escuintla, y Chimaltenango, cabecera departamental de Chimaltenango, pues en estas cabeceras la cuantía es distinta. La cuantía en estas cabeceras es por 25,000 quetzales. Es decir, si el asunto lo debe conocer un juez de la cabecera departamental de Zacatepeques, por ejemplo, un juez en la Antigua, y el monto es de hasta 25,000 quetzales, conoce un juez de paz. Pero si es de 25,000 quetzales, 1 centavo para arriba, lo conoce un juez de primera instancia. Todo eso aplica en todas las cabeceras departamentales. Pero esos acuerdos de la Corte también agregaron ciertos municipios de mucha importancia económica. Es decir, no solo las cabeceras, creen, también estiman que estos municipios generan tanta actividad económica que era necesario también incrementar la cuantía. Y entonces involucraron con esa misma cuantía a municipios como Coatepeque, Santa Lucía, Cochumalguapa, Malacatán, Ixchihuán, Santa María Nevaj, Poptum, Santa Eulalia, Misco, Amatitán, Villanueva. Entonces, estos municipios, además de las cabeceras departamentales, los jueces de paz pueden conocer hasta es competencia de un juez de primera instancia. Y por último, el resto de los municipios, los 300 y pico restantes, que ya no es ni la capital, ni las cabeceras, ni los municipios que acabo de mencionar. Todos estos demás municipios, por ejemplo, el municipio de San Lucas, por no ir muy lejos, que no es ni cabecera, ni está entre los municipios que he señalado, aquí el juez de paz puede conocer únicamente hasta 15,000 quetzales. Y arriba de eso tenemos que ir ante un juez de primera instancia. Entonces, amigos, la Corte Suprema ha determinado 3 cuantías a nivel de la República. 15,000 quetzales para todos los municipios, con excepción de los que voy a mencionar más adelante, donde puede conocer un juez de paz. 25,000 quetzales para ciertos municipios de importancia económica y las cabeceras departamentales, menos la capital, donde puede conocer un juez de paz. Y hasta 50,000 quetzales en la cabecera, en el municipio de Guatemala, donde también puede conocer un juez de paz. Entonces, un juez de paz, dependiendo de donde está ubicado, tendrá competencia para conocer en materia civil hasta 15 en todos los municipios, 25 en cabeceras departamentales y municipios muy específicos, y 50,000 quetzales en la capital. Por último, tenemos la competencia por razón de territorio. Nuestra Guatemala está dividida por departamentos y está dividida por municipios. Y por consiguiente también se divide la competencia por territorio. Aparte de que hay jueces civiles, penales, laborales, que hay jueces de paz, hay jueces de instancia, también hay jueces del departamento de Guatemala o del municipio de Guatemala, del departamento de Zacatepeques, del municipio de Antigua o del municipio de San Lucas. Hay jueces en los municipios de... se me ocurre ahorita, no se me vienen en mente de Amatitlán, de Villanueva, de Misco, hay jueces en esos municipios, hay jueces en los departamentos. Entonces, la justicia también se distribuye por esa distribución territorial de nuestro país. Y, y los jueces de primera instancia, o sea, los jueces mayores, son los que conocen en el departamento. O sea, si usted es un juez de primera instancia, lo normal es que usted conozca en todo el departamento. Hay excepciones. Por ejemplo, quiero decirles que por la importancia, hay juez de primera instancia en Villanueva, hay juez de primera instancia en Misco y hay juez de primera instancia en Amatitlán, porque por la importancia de esos municipios se han creado jueces de primera instancia.
Pero si no existieran, el juez del departamento de Guatemala es el que conoce todo el departamento de Guatemala, el juez de primera instancia. En Zacatepeques, el juez de primera instancia civil conoce todo el departamento de Zacatepeques. En Huehuetenango, el juez de primera instancia civil de Huehuetenango conoce de todo el departamento de Huehuetenango. Ahora, ¿y los jueces de paz? Ellos conocen en su municipio. Los 20 y pico de municipios de Huehuetenango, cada uno tiene un juez de paz. Entonces, hay jueces de paz civiles del municipio de Huehuetenango que conocen hasta cuánto, hasta 15,000 quetzales. Si es la cabecera, hasta 25,000. Entonces, los jueces también se distribuyen por razón de territorio, por razón de cuantía, como ya dije, y por supuesto por razón de la materia. En el momento que yo haga una prueba, un examen, por supuesto que a mí me interesa muchísimo que ustedes me mencionen el juez competente, mencionando las 3 clases de competencia. O sea, si yo pongo un caso y usted me dice, ese es un juez de civil, no me dijeron nada. Jueces civiles hay en toda Guatemala. Si ustedes me dicen es un juez de instancia civil, no me dicen nada. Hay jueces de instancia civil en toda Guatemala. Si usted me dice, es un juez de paz civil de Guatemala, pues ahí tampoco me dice mucho, porque Guatemala es un departamento y no. Entonces, usted me tiene que decir, juez de paz civil del municipio de Guatemala, juez de paz civil del municipio de Amatitlán, o juez de primera instancia del departamento de Guatemala, civil. Me tiene que poner que es por materia, ¿es civil o es de familia? Me tiene que poner por cuantía si es de paz o es de instancia. Y tiene que ponerme por territorio si es del municipio tal o si es del departamento tal. Así vamos a trabajar no solo la competencia. ¿Por qué? Porque solo ese juez civil de primera instancia del departamento tal es el juez competente, nadie más. A él tenemos que dirigirnos. Ahora bien, hay una institución de prórroga de la competencia. O sea, la competencia es bien cerrada. O sea, por ejemplo, un asunto penal no lo puede conocer un juez civil y viceversa, un asunto civil no lo puede conocer un juez penal. En eso que quede claro. Ustedes no pueden ir a presentar un asunto penal ante un juez civil. No pueden, hay una incompetencia total. Y tampoco pueden ir a presentar un asunto de 100,000 quetzales en la capital ante un juez menor de paz que solo conoce hasta 50. Por la cuantía tampoco puedo irme ante un juez de paz para que conozca un asunto que le corresponde a un juez de instancia. No se puede. Pero por razón de territorio sí podemos prorrogar la competencia. Por ejemplo, si yo tengo un asunto que tiene que conocerlo un juez de paz, perdón, un juez de instancia civil en el departamento de Guatemala, pero lo llevo ante un juez de primera instancia civil del departamento de Zacatepeques, o sea, es juez de la misma materia y es juez de la misma cuantía, pero yo lo presento en Zacatepeques siendo competente el juez de Guatemala, podría haber una prórroga de competencia si cuando notifiquen la demanda por el juez de Antigua, nadie alegue que hay incompetencia. O sea, la competencia puede prorrogar por razón de territorio. O sea, yo puedo trasladar y hacer competente a un juez de otro territorio, siempre y cuando este juez sea de la misma materia y de la misma cuantía. Entonces, la prórroga de la competencia no es ni más ni menos que continuar o extender la competencia a un juez que originalmente era incompetente. Lo convertimos competente porque originalmente él no podía conocer, pero cuando nadie alegó que él era incompetente, lo convertimos en competente. Eso se denomina prórroga de la competencia. Bueno, ya con lo que he explicado, creo que usted ya sabe cuál es la diferencia entre jurisdicción y competencia. La jurisdicción es el todo, la competencia es la parte, la jurisdicción es la facultad de administrar justicia y la competencia es el límite a esa facultad. Yo soy juez y administro justicia, pero ¿dónde? Donde se me ha asignado. En materia de civil, no en otra, como juez de primera instancia en asuntos de mayor cuantía, no en la menor, y como juez designado en el departamento de Guatemala, solo en Guatemala, no en Escuintla, no en Huehuetenango, no en San Marcos, no en Quetzaltenango, etcétera, etcétera. Por último, hay una figura que también es importante resaltar, que está en los artículos que ustedes van a leer, que se llama la perpetuante jurisdicción o la jurisdicción perpetua. Cuando yo presento una demanda ante un juez, hoy presento la demanda ante un juez de primera instancia civil del departamento de Guatemala. Mi demanda era de 60,000 quetzales. Hoy la presenté
Y el juez analizó la demanda y efectivamente es competente, es un juez civil, es 60,000 quetzales, es competente, pero sucede de que entre una semana, por una disposición de la Corte o una disposición del Congreso, deciden que ahora la cuantía, la capital, menor cuantía, ya no es 50,000, sino son 100,000. Y entonces tenemos la inquietud. Pues si este juez está conociendo de 60, ¿ahora qué hacemos? ¿Tendrá que trasladar toda esa competencia al juez que le corresponde ahora por la modificación de la ley? No. La perpetuato jurisdicciones dice que aunque hagan cambios en el trámite, una vez comienza a conocer y es competente, aunque hagan cambios en relación al domicilio, porque se cambió de domicilio el demandado, porque las cosas cambió las litigiosas, porque se modificó la jurisdicción o se modificó la competencia por esos aspectos, él seguirá conociendo y eso se llama perpetuatio jurisdicciones. La jurisdicción se va a perpetuar aunque cambien las circunstancias después de iniciado el proceso. Pero bien, en términos generales, esto es el tema del día de hoy. Yo los invito a que del artículo 1 al artículo 24 le den una leidita el día de hoy. Vamos a tratar de hacer un repaso y algunos ejemplos en la sesión del día jueves, pero es importante que ustedes le den una lectura a esto y podamos ir quedando claros. Pero bien, ¿alguna inquietud, alguna duda que tengan, algo pueden preguntar? Sería el momento para que ustedes lo hagan en ya en esta fase. Luis, por favor. Sí, buenas tardes, Lick. Con una consulta. El acuerdo 37-2006, que es el que habla de que aquí en la ciudad de Capital son 50,000 quetzales para... no era los 50,000 para juzgado de paz y ya de 50,000 para arriba de primera instancia, ¿todavía sigue vigente o ha habido alguna modificación? Ese es, Luis, el que decreta esa cuantía. Hay varios acuerdos, pero ese que de los 50,000 está vigente. Bueno, muchas gracias. Esa era mi duda. Y la siguiente es que si estas reglas de competencia también afectan a los magistrados o no. A los magistrados, de cierta forma, no, porque recuérdense que los magistrados conocen el transcurso del proceso, no conocen en el primer momento de la demanda. Normalmente los magistrados de salas están distribuidos en sus juzgados. Si por ejemplo, los juzgados X, Y y Z, todo lo que conoce ese juzgado es competencia de la sala Y, de la sala X. Entonces ellos ya no les afecta de cierta forma porque ellos no son los que conocen en primer momento del proceso, porque la competencia se va a determinar desde el primer momento en que se presente la demanda. Si yo presento una demanda ante un juez incompetente por razón de materia, por ejemplo, o cuantía, era un juez de paz y yo le presenté a un juez de instancia, nadie alegó nada. Eso es susceptible en algún momento y dependiendo del proceso hasta de ser cambiado por una casación, porque hay un error al plantear un proceso con un juez que no podía conocer. Un juez que no puede conocer, simplemente en ese caso no puede ser juez, no puede decidir. Entonces, en el caso de los magistrados de sala, ya ellos están simplemente para conocer en segunda instancia de lo que conocen en la primera. Por consiguiente, ellos llevan simplemente el conocimiento de los procesos que conoce el juez, al que está supeditado a ellos, nada más. Gracias, licenciado. A usted, Luis. ¿Alguien más? Bueno, si no hay preguntas, pues entonces el día jueves, por favor, vamos a hablar de principios procesales el jueves, por si quieren adelantar algo. Y también, por favor, la lectura de estos artículos hasta el 24 del Código Procesal para poderse familiarizar yo con lo que son reglas de competencia. Les deseo una feliz tarde y hasta el jueves. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.